Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este ya 10º conversatorio del ser. Y, y nada, vamos a seguir hablando de esta parte, ¿no? De, como comentaba el otro día en este post de invitación para el conversatorio, que lo he llamado Más allá de la mente, reconocer lo que siempre eres. Y eso es debido a porque normalmente vivimos muy en las ideas, muy en las ideas de lo que creemos ser, muy en las ideas de lo que creemos que la vida es o lo que creemos que son los demás y todo ese tipo de historias que aparecen a través de un cúmulo de pensamientos al cual llamamos mente, que simplemente es eso. Las ideas que aparecen es un pensamiento, que se habla a otro, así sucesivamente, y de ahí se genera como una idea. Entonces vamos a ir viendo en este conversatorio cómo esas ideas que solemos tener hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia la vida, basadas normalmente en adquisiciones, en aprendizajes de lo que es la vida, o de lo que tienes que ser, o de lo que debo ser, o de lo que deben ser los demás, y todo este tipo de historias, pues vamos a ir viendo, comprendiendo desde la comprensión, valga la redundancia, de cómo todo eso va pesando en nuestro día a día y, y cómo eso también de un modo u otro aparentemente nos limita también. Entonces, ante todo, pues agradeceros por estar aquí, las personas que están en directo, después también las que lo verán en diferido cuando lo suba en YouTube. Daros las gracias de corazón. Y también recordar, como siempre digo, que esto no va de aprender nada nuevo, porque realmente no hay nada nuevo que aprender, sino que esto más bien va de observación, de observar, de, de simplemente indagar, explorarse y cuestionar desde ahí cosas que siempre hemos dado por sentadas, cosas que todavía no hemos cuestionado porque realmente no hemos parado para que ello suceda. Y también, pues esto, como al final y al cabo va por resonancia, pues quien realmente a quien le aparece ese anhelo de verdad, de sobre realmente la verdad hacia uno mismo, de lo que uno mismo es, pues ahí es donde se abre esa puerta de cuestionar cosas que nunca antes hayamos cuestionado. Y porque, claro, esto muchas veces lo que buscamos, lo que estamos buscando afuera, eso ya está, pero claro, no lo estamos viendo. Todo eso que anhelamos de afuera ya está disponible, a cada instante, pero esa búsqueda genera también ideas que nos van cegando, que son capitas, esas ideas son capas y capas y capas, que van como velando lo que realmente ya hay y siempre ha habido. No es que esto sea algo nuevo, que vaya a aparecer o que vaya a suceder, sino que es algo que siempre está ahí, que es lo que somos en realidad, lo que uno es en realidad, pero que va siendo velado a través de estas ideas que vamos teniendo de lo que queremos ser, de lo que creemos que somos, de lo que creemos que son los demás, la vida, etc. Entonces, esta experiencia a la que llamamos vida en sí es muy mental, es una experiencia muy mental donde la mente juega una gran parte de la experiencia, o sea, está es como muy base, ¿no? La mente en sí es muy base en esta experiencia a la que llamamos vida. Y claro, lo que pasa, lo que nos sucede en sí, cualquier hecho que nos suceda, cualquier experiencia, cualquier estado, cualquier pensamiento, cualquier emoción, sensación, eso en sí es un hecho, eso sucede de una manera automática. Pensamientos de todo tipo, sensaciones de todo tipo, emociones de todo tipo, experiencias de todo tipo, porque aquí, en esta experiencia que llamamos vida, está todo está incluido. Aquí, eso realmente es la palabra plenitud. Plenitud no es que solamente esté lo que nos gusta, lo que nos parece agradable y cómodo, sino que plenitud es todo, y todo es que todo está incluido, tanto lo que nos agrada como lo que no nos agrada, lo que nos parece cómodo como lo que nos parece incómodo,
lo que nos parece agradable como lo que nos parece desagradable. Y claro, eso cuando se experimenta desde la idea de ser pues un alguien como una identidad carente, una identidad separada de esto, una identidad que necesita llegar a un lugar para completarse, llegar a un estado para ser completa y para ser abundante. Como vimos desde ahí, realmente se nos va pasando por alto que eso ya, todo eso que estamos buscando ahí, desde ese personaje, desde esa identidad, desde esa historia que se genera, ya está disponible a cada instante. Porque claro, lo que sucede, sucede. Eso es un hecho. Lo que sucede en la vida es un hecho. Pero lo que pensamos hacia eso que sucede, eso ya es otra cosa. No es lo mismo las cosas que suceden sin más, eso es incuestionable en el sentido, pues suceden estas cosas, lo que suceda está sucediendo, no hay cuestión. De hecho, en la experiencia nos podemos preguntar, ¿qué me está sucediendo? Y pues me está sucediendo esto, sí, me está sucediendo esto. Ya después todo lo que queramos pensar sobre ello, y no realmente lo que queramos pensar, porque los pensamientos aparecen automáticamente, sino más bien todas las ideas que nos contamos a través de esos pensamientos, que generan narrativas, eso en realidad ya es una interpretación. Entonces, en realidad, la mayoría de veces pesa más la interpretación que tenemos hacia las cosas que lo que está sucediendo en realidad. Y eso lo vivimos de una manera como normalizada, como que eso es así porque sí y porque, claro, se vive desde la creencia de ser ese alguien, de ser ese personaje, de ser esa identidad, esa historia personal y todo este tipo de cosas que aparecen desde esa figura de la persona, digámoslo así, de lo que la persona se define, por lo que se define la persona en sí. Entonces, claro, desde ahí, desde eso, empieza toda ilusión en sí, porque el hecho es el hecho, pero ya las ideas que suceden, que nosotros nos definimos por las ideas que aparecen en nosotros hacia ese hecho, en sí, eso ya es una interpretación, entonces, por lo tanto, podemos llamarlo ilusión. Y claro, por eso este mensaje, en realidad, pues no resuena con esa identidad. Esa identidad le puede venir incómodo este mensaje porque no le está hablando a ella, no le está hablando a ella, sino que le está hablando realmente a lo que vive esa identidad, a lo que experimenta esa identidad, que está libre de ello, está libre de todas esas ideas, experiencias y demás. Y entonces esa identidad en realidad se crea desde lo que crees ser, ya desde una temprana edad. Se suele decir hasta los 3 años aproximadamente, pero eso es muy relativo porque cada experiencia humana pues es única y repetible por sí misma y para sí misma, pero normalmente podemos generalizar que a los 3 años de edad pues ya comenzamos a crearnos, adquirir cosas, adquirir cosas para ser, para encajar, para moldearme, para pertenecer, para formar parte. Porque aparece esta idea de no soy suficiente, esto no es lo suficientemente completo como yo lo quiero que sea, o para que me validen y demás tengo que convertirme en esta otra cosa. Y todo eso comenzamos a adquirirlo de una manera muy natural, porque así sucede, y así se vive. Y en sí, claro, eso que sucede, en sí, todas esas etiquetas que nos podemos poner, de las que se alimenta la identidad, que realmente se convierte en una mecanicidad, un automatismo que sucede por sí solo, porque no es nada en sí, es simplemente es algo que no se ve, que no es como la mente, es un concepto que decimos, ¿dónde está la mente? Pues sí, que tenemos un concepto de mente, pero no es algo que sea tangible. Igualmente la identidad, como está creada desde la mente, es algo que no es tangible, que no podemos decir, pues mira, está ahí. La puedes vivir en ti, pero no es algo que se pueda señalar directamente como algo físico. Entonces,
esa identidad realmente es como humo, es algo que, no, que está ahí, que se parece muy real cuando se vive desde ahí, parece muy real porque realmente es por lo que te estás definiendo y por lo que estás viviendo desde ahí, pero en sí todo eso está siendo sostenido por algo que es lo que eres en realidad, que sostiene eso en sí, que siempre está, que aunque esa identidad, basándose en la carencia, en la incompletitud, en la búsqueda constante de completarse y de sanarse y todo ese tipo de historias, y de completarse como ser, aquí todo el rato estamos hablando de ser, esa identidad, pues, desde ahí se experimentan muchos estados de todo tipo. Estados de ansiedad, depresión, estados de, ¿qué más podría decir? Sí, preocupación constante, por ejemplo, estados de una búsqueda constante, ¿no? De éxito, de validación, de reconocimiento y todo tipo de cosas, porque realmente su base es la carencia, la base de la identidad es la carencia. Se basa constantemente en que es carente. Entonces se articula una búsqueda automática que vivimos desde ahí, vivimos normalmente desde un después, buscando siempre que cuando llegue, cuando obtenga esto que quiero obtener, ya seré completo. Cuando tenga esto cuando sea como quiero ser, ya todo estará bien y todo estará como yo quiero, como yo espero, como las expectativas, porque la mente también, lo que es la identidad, se nutre mucho de las expectativas también, idealizando que cuando tenga todo eso que yo quiero, todo ya va a ser perfecto. Todo ya va, todo ya se va a quedar como yo quiero que se quede. Entonces, claro, esa falsa identidad se nutre de esas falsas ideas que aparecen sobre lo que crees que es ella misma, sobre lo que cree que es la identidad en sí, sobre lo que crees que son los demás y la vida, dando lugar pues, a numerosas narrativas, mecánicas y automáticas, basadas pues, como en una programación. Por eso sucede todo como de una manera automática, porque se genera como una programación mental de insatisfacción constante. Y eso pues nos lleva a esta búsqueda infinita, que es como una rueda de hámster a la que te metes y no paras. Por eso, por ejemplo, se suelen repetir siempre los mismos patrones, porque a lo mejor de diferente manera, pero son los mismos patrones, porque en sí, al ser una ilusión, lo que es esa identidad, ese personaje, en realidad es repetitivo constantemente. Lo que pasa es que se va disfrazando de diferentes, digámoslo así, pues hechos o situaciones o sensaciones y demás. Lo que sí que es la base de eso es que nunca es suficiente, que siempre va a faltar algo. Entonces, incluso la identidad en sí, el personaje, la historia personal, la identidad biográfica, como queramos llamarlo, también llamado a veces ego, sí que está claro que para que experimentar esta experiencia que llamamos vida aparece un ego, ¿no? Aparece un ego que es yo soy, por ejemplo, yo soy. Dejámoslo hasta ahí. Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, los bebés, ellos no tienen todavía una identidad hecha, en el sentido de se miran al espejo y ni siquiera saben que son ellos. Saben que están porque están viviendo, están experimentando esto, pero se miran al espejo, por ejemplo, y no se reconocen en lo que se ve en el espejo. Ya llega un momento que al tú mirarte al espejo y decir yo soy eso que veo en el espejo, se genera ya una idea de que yo soy eso que estoy viendo solamente. Y desde ahí también aparece todas las ideas adquiridas de programación, o sea, de adquisiciones aprendidas a través de creencias familiares, creencias sociales, creencias ideológicas, generan conceptos de los que nos vamos basando para vivir en esta experiencia llamada vida. Porque, claro, el ser humano es un mamífero que en sí, cuando de muy temprana edad necesita la ayuda en este caso, de personas adultas para sobrevivir a la existencia. Entonces, ya desde una temprana edad somos como muy dependientes y muy vulnerables en cuanto a lo que el cuerpo se refiere, cosa que a otros mamíferos no les sucede así.
ya comienzan a andar muy tempranamente, incluso ya enseguida pues se independizan, pero en nuestro caso como seres humanos no nos pasa así. Entonces eso nos genera que para entrar dentro de la manada, del círculo, pues tenemos que encajar, o sea, tenemos que pertenecer, para pertenecer a eso, pues tenemos que un poco nutrirnos de lo que vemos ahí, de lo que vemos, de lo que nos enseñan y todo esto. Creándose así, pues esa identidad creada desde estos, desde estos aprendizajes que vamos adquiriendo. Claro, entonces la vida, pues sí, la vivimos desde ahí, porque así sucede, hasta que llega un momento que por lo que sea, pues comienza a cuestionar. Normalmente suele ser por un cansancio con uno mismo, ya de decir, o un cansancio hacia la vida o hacia uno mismo, de ya estar cansado de no encontrarte bien contigo, por ejemplo, porque ya llega un momento que no estás bien, porque estás todo el rato interpretando un personaje que no eres tú en realidad. Lo que pasa es que no sabemos, claro, al no haber apuntado nunca ahí, pues no sabemos que eso está sucediendo. Lo hacemos de una manera, digámoslo así, inconscientemente, para entendernos. Y vamos viviendo desde esos velos que aparecen a través de la identidad, de esa identidad ilusoria. Entonces venimos, pues eso, aparece como un desgaste, aparece como un cansancio, que eso también en el cuerpo, pues se vive en el cuerpo, porque al final todo está interconectado entre sí, porque todo es lo mismo en sí, apareciendo como diferentes cosas. Entonces, lo que es la mente, cuerpo, emociones, está todo interconectado, no hay nada separado. Aparentemente, pues las cosas pueden parecer que están separadas, pero en sí todo está creado de lo mismo. Fuente y creación es lo mismo. No es que haya algo creando otra cosa, sino que todo es lo mismo apareciendo como esto, de una manera como simultánea. Que eso para la mente, para el entendimiento humano, pues se queda como muy, muy poco entendible, porque esto más bien, de lo que se habla aquí, es más bien es de una comprensión. Digámoslo así, es como todas estas ideas de las que nos hemos ido basando que somos, pasarlas por el corazón para entendernos y desde ahí discernir, desde esa sabiduría interna que todos tenemos, porque todos somos lo mismo, estamos hechos de lo mismo, somos lo mismo, y esa sabiduría está intrínseca en cada ser, porque es de lo que está hecho en realidad. Pero para ello, pues sí que tiene que aparecer ese anhelo de cuestionarse, que a algunos seres le aparece, a unos seres humanos le aparece y otros no. Y no pasa nada, porque así tiene que ser, porque al final de lo que estamos hablando, eso que experimenta toda experiencia, eso que experimenta todo en general, que es lo que somos en realidad, siempre es tan inalterable, inmutable, es la profundidad del océano, que aunque haya tormenta en la superficie, la profundidad del océano siempre está en calma. Entonces aquí la invitación que se hacen a través de estos conversatorios es percibir, es notar ese trasfondo, eso que estáis siempre permanentemente en calma, eso a lo que siempre puedes ir y no irte a otro sitio, sino que al notarlo es como percibir eso que siempre está ahí en calma, más allá de las ideas, es lo que sostiene toda idea, porque al fin y al cabo lo que cuestionamos también es que si eres capaz de observar, en este caso vamos a hablar, por ejemplo, yo observo a Tony, por ejemplo, yo observo la experiencia de Tony, yo soy capaz de observar la experiencia de Tony. Entonces, si yo soy capaz de observar la experiencia de Tony, ¿qué es eso que lo está observando? Porque si yo fuera solamente la experiencia de Tony, no sería capaz de observarla. Entonces, desde ahí comenzamos un poco a abrir un poquito hacia ir notando eso a lo que voy apuntando con palabras lo más cercano posible para poder ir llevando, ¿no? Acompañando hacia ese camino, hacia esa puerta que se abre para percibir eso, que siempre está ahí en quietud, en calma y en total, pues eso, en total plenitud. Entonces se acompaña hasta ahí con palabras, pero simplemente es un apuntar ahí, porque en sí lo que eso es tampoco es una idea. Entonces, la manera que tiene el ser humano de comunicarse es a través de la palabra, y la manera que tenemos de llegar hasta esa puerta donde se abre y aparece esa oportunidad de poder
percibir, sentir y notar eso a lo que me refiero. Pero eso en sí no es algo que se pueda describir con palabras tal cual. Las palabras no definen en realidad, una idea no puede definir eso, porque eso es lo que experimenta las ideas en sí, pero no es una idea. Esto para la mente puede ser muy enrevesado, puede ser como muy decir, ¿qué está diciendo esta persona, este ser? No entiendo, claro, porque no va de entendimiento, va de comprensión. Normalmente también hemos sido educados a entenderlo todo, a tener que memorizar, a tener que entender todo con la mente, a tener también que pensar para ser, tener que pensar para hacer, cuando en realidad antes de pensar tú ya eres, o sea, no hace falta pensar para ser, ya eres. Sí que desde lo que eres aparecen pensamientos, pero no hace falta pensar en lo que eres para tener que ser. De hecho, antes de tener eh, pues, un concepto hacia ti de lo que eres, ya eras. O sea, antes de narrarte yo soy tal, añadirte a ese yo soy un montón de etiquetas, ya eras. No hacía falta pensar en ti para ser. Después entramos en esta dinámica de tener que pensarlo todo para que la vida sea, para tu ser, cuando todo funciona por sí solo, al fin y al cabo. Entonces, sí que es algo que de lo que estamos muy acostumbrados, porque al fin y al cabo, pues hemos sido, sobre todo aquí en Occidente, para entendernos en esta parte del mundo, muy educados a ser muy mentales, que eso está muy bien, hasta que llega un momento que realmente aparecen muchas incomodidades y trastornos mentales y corporales, y emocionales y de todo tipo, porque al final vivimos desde algo que no somos en realidad. Y eso al final pues el cuerpo te avisa, la mente también y todo. De una manera u otra siempre hay un aviso a volver a ti. De hecho la vida siempre, las veces que nos para de una manera abrupta para volver a ti, porque ya no es como que te estás pasando tan alto que la vida te para. Hay otras personas que no les para porque no tiene que ser así y no pasa nada. Esto no va de que todo el mundo tenga que percibir eso a lo que se está apuntando, sino que aunque no lo percibas, lo que suceda ya está siendo sostenido por eso. Entonces, en realidad nunca hay pérdida ni ganancia en sí, porque eso ya es pleno, es completo, es total. Entonces no hay nada que perder ni que ganar. Y por eso decía anteriormente que no es algo nuevo que se vaya a adquirir, sino que es algo que te das cuenta de que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ha estado velado por la idea de lo que creías ser. Yo en mi caso, por ejemplo, a través del accidente de tráfico que tuve, pues sí, ahí como personas saben, otras no, según si me escuchan por primera vez, otras que no, si ya me conocen, si no me conocen. Pero siempre me gusta decirlo porque al final hay que poner esto también en una practicidad. Yo en mi caso, pues eso, el accidente de tráfico, pues se le puede etiquetar como traumático, muy traumático, y ahí pues sucedió un estrés postraumático que etiquetan, que llaman, que conllevó pues, ataques de pánico, de ansiedad, muchos años, 9 para ser exactos en sí. Y claro, en ese momento, pues yo en mi caso, pues me definía mucho por lo que eso que había sucedido y por encontrar explicaciones y por entender y bueno, por saber y por qué yo estaba aquí, por qué tenía que seguir aquí, cuando realmente me quedé, no físicamente como dañado, ¿no? Crónicamente de por vida, digámoslo así. Entonces no entendía. En un principio lo veía más como un castigo porque estaba muy en el juicio, en el victimismo también y todo esto que puede aparecer, que aparece desde ahí, desde esa identidad, para entenderlos. Y después pues llega un momento que ya pues pruebas un montón de cosas, psicólogos, muchas otras terapias. Después fui terapeuta también y veía que eso seguía siendo más de lo mismo, que siempre llegaba a un punto de que volvía otra vez a repetir los mismos patrones de insatisfacción, de la ansiedad seguía estando, incluso la ansiedad se incrementaba más porque como que la identidad cada vez era más fuerte, porque me seguía definiendo por eso. Entonces ya en mí se estaba creando como una sombra al lado de mí que cada vez era más grande que yo, cada vez se estaba haciendo más grande porque cada vez de un modo u otro la estaba alimentando.
porque yo me definía por eso. Entonces ya la ves tan grande que al final, en mi caso, por ejemplo, llegó un momento que ya tuve que afrontar eso, es decir, también la vida me llevó a ello, a decir, mira, Tony, esto ya no puede seguir así y esto de alguna manera u otra, no puedes seguir viviendo con tantos miedos, con tanta preocupación, con tanta dependencia. Entonces, la vida me llevó a ello y al final aparece como esta oportunidad de lanzarte a un abismo que en un principio parece que da vértigo, da miedo, porque estamos acostumbrados a creer que controlamos la vida, estamos acostumbrados a vivir con poca incertidumbre y en sí la vida directa, la experiencia directa llamada vida, es incertidumbre constante, no sabemos lo que nos va a pasar en ningún momento. Y ahora dentro de 5 minutos no sé lo que me va a pasar. Todo está disponible, todo puede pasar y no sé qué va a pasar. Se puede caer internet de repente y que la conexión se corte. Yo que sé, me puede doler la espalda y por lo que sea me tengo que tumbar, o yo que sé, cualquier cosa puede pasar. Entonces, vivimos una incertidumbre constante que, claro, la identidad cree que controla a través de todo también prepararlo, también, ¿no? A través, como la identidad es mental, todo tiene que tenerlo muy premeditado, muy preparado para que salga como quiere que salga. Cuando sale como quiere que salga, pues todo perfecto. Pero cuando no sale así, pues ya empiezan los fustigamientos hacia uno mismo, ya empieza el por qué me pasa esto a mí, todo, encontrar explicaciones, interpretar, seguir interpretando ideas para encontrar una explicación que sigue siendo otra idea más, que en realidad no es la verdad, porque si fuera verdad, no sería, la verdad en sí no es interpretable, la verdad es sintiente. Lo que es verdad en sí es lo que siempre está, y eso no se puede interpretar, sino que se puede percibir, que es muy diferente. Entonces, por eso esta invitación que yo hago siempre es a volver a eso, que siempre está en ti, porque ahí es una manera de vivir, de seguir viviendo esta experiencia llamada vida, que está todo incluido, que todo sigue siendo igual, siguen apareciendo pensamientos de todo tipo, sensaciones de todo tipo, emociones de todo tipo, pero sí que el tema del sufrimiento se disuelve. Ya como no hay, es como ese control se cae por sí solo porque ya te das cuenta de que no hay un controlador en sí, que eso es una apariencia, no hay nada, no hay nadie controlando esto. Simplemente las cosas van sucediendo, de hecho la naturaleza lo vemos, todo funciona, porque así sucede, todo funciona entre sí, para sí mismo y por sí mismo, igual que el cuerpo. Para que lata el corazón, no tengo que pensar que el corazón lata, para que hablar, pues simplemente hablo, no tengo que estar haciendo ningún esfuerzo hacia ello. Es como tan simple como que si tengo sed, pues bebo agua, o como si tengo que ir al baño, pues voy al baño. Es como que ahí hay una acción que sale y no hay un hacedor que tenga que decir, claro, así que aparece un pensamiento que se dice al otro, tengo sed, voy a beber agua, pero ya eso ya aparece, la acción aparece antes que el pensamiento incluso. Lo que pasa es que es todo tan instantáneo que se percibe como todo al mismo tiempo, pero en realidad en sí todo sucede. Y la naturaleza lo podemos ver porque ahí no hay identidad en sí, la naturaleza es auténtica. Y ahí todo funciona como funciona y los animales no lo reflejan así también. Incluso las mascotas, sobre todo los perros, que sí que hay veces que podemos ver ciertos trastornos en ellos de conducta y demás. Hay veces también hay veces que es eso, que un perro se le trata como un humano, por ejemplo, y no sabe que es un perro en sí, o sea, es como que vive creyéndose otra cosa. Entonces ahí puede haber también un trastorno de conducta, pero porque realmente no sabe lo que es. Y yo viví un caso muy cercano así con un perro que adopté y fue muy esclarecedor porque te das cuenta de cómo ellos también, de un modo u otro, pues se les crea también una identidad de lo que ellos, pues eso, de lo que ellos creen ser, ¿no? Digámoslo así para entenderlo. No es una identidad tan compleja como la del ser humano, porque la del ser humano es mucho más compleja, porque tiene más razonamiento, pues eso, es más consciente de las cosas y todo esto,
pero también a ellos se les puede ver como este cambio de... O un animal cuando lo sacas de su hábitat, por ejemplo, lo podemos ver en zoológicos y todo esto, empiezan con trastornos porque dejan de ser ellos, ya dejan de estar en su lugar y pierden el instinto, digámoslo así. Entonces el ser humano, de un modo u otro, al volverse tan mental, ese instinto que llamamos intuición, se nos pasa por alto porque normalmente estamos más conectados a la mente que al corazón para entendernos, cuando todo en sí ya está ahí disponible para poder percibirlo. Lo que pasa es que se nos pasa por alto desde esa búsqueda que estaba comentando anteriormente. Entonces, claro, podemos poner como también algo muy cotidiano, como que, por ejemplo, te duele el cuerpo, o hay incomodidad, hay malestar, ¿no?, en el cuerpo, y el hecho de ahí, ese hecho, lo que sucede es que hay dolor. En ese momento hay dolor. Pero sí que luego aparece como esta narrativa de esto no debería estar pasando, y si esto va peor, siempre me pasa algo. Y ahí, claro, ahí ya no estás solamente con el dolor o con la molestia, con la incomodidad, sino que también estás con la historia sobre lo que el dolor crees que es. Entonces, ahí te das cuenta de que realmente lo que está pesando más en sí es lo que estás interpretando a través de lo que está sucediendo que lo que está sucediendo en sí. O sea, pesa más esas ideas. De hecho, el otro día subí esta imagen que para mí era como muy gráfica, de esta persona ahí sentada con toda esa cantidad de pensamientos que eran más grandes que ella misma y que pesaban, ¿no? O sea, en la imagen se veía como algo muy pesado, y así es como se siente. De hecho, cuando vamos por la calle podemos ver a personas, o nosotros mismos, que a veces que cuando vamos muy en la mente, vamos cabizbajos y como incluso cogemos posturas como muy pesadas, como que llevamos algo encima, esa mochila, ¿no?, que siempre decimos, a veces que se dice como metáfora, esa mochila que cargamos, que normalmente suele ser cargada de ideas en sí, porque sí que se carga de experiencias, esa mochila se va cargando de experiencias de todo tipo, que eso después le podemos llamar traumas, heridas y todo esto, y claro, pero en sí la experiencia sucedió como sucedió, pero ya después lo que nos hemos contado a través de esa experiencia, las ideas que hemos tenido, las interpretaciones que hemos tenido hacia esa experiencia, eso ha ido sumando la cantidad de peso que es más grande que la experiencia en sí. Y eso realmente es lo que más pesa. Entonces, aquí también el apuntar hacia esto es también discernir, vale, esto es el hecho, esto es la interpretación, porque eso ya libera una gran parte del peso, que cargamos a través de definirnos en este caso por la historia personal, por la identidad biográfica. Que en sí la identidad, al creer que es todo eso que ha vivido, en sí, que solamente es eso, que solamente es eso que vive, pues lo tiene todo muy en cuenta y todo se lo toma muy a lo personal y todo ese tipo de historias, es como que incluso hay más memoria. Yo en mi caso, por ejemplo, ahora es como que, ahora y hace un tiempo también tengo también, porque aquí cada uno tiene sus condicionantes, sus tendencias. Yo para aparecer como Tony, pues tengo que tener mis condicionantes y tendencias. Luisa para aparecer como Luisa también los suyos y María igualmente. Cada uno aquí somos lo mismo apareciendo con distintas apariencias, pero porque eso que lo experimenta todo, que está siempre en quietud, se experimenta a sí mismo a través del movimiento, que es lo que decimos mente, y entonces ahí se generan como unos condicionantes y unas tendencias para cada uno ser lo que es, porque eso que experimenta es pleno, es total, es todo, entonces se puede experimentar de maneras infinitas sin repetirse y para ello pues tienen que aparecer unos condicionantes y unas tendencias, condicionantes físicos como el ADN, otro condicionante físico como la genética. Después también hay personas más mentales, otras más emocionales, por ejemplo. Y así sucesivamente. Pues cada uno tiene su unicidad, digámoslo así, lo que le hace único y repetible, que es en la apariencia, es eso. Entonces, a través de eso que nos contamos,
aparecen frases, ¿no? Frases que nos hacen un poco de espejo, que estamos en la idea, que estamos en la narrativa, que nos estamos definiendo por la interpretación. Frases como esto no debería estar pasando, aparece como una resistencia, que eso aparece automáticamente, o sea, es que realmente eso no lo estás creando en sí, aparece automáticamente desde la mecanicidad, del automatismo, de la identidad. La cosa es que cuando te defines por eso, pues caemos nos enredamos, ¿no? en esa historia. E incluso la sensación, el dolor físico se puede incrementar porque aún estás prestando más atención a eso, entonces lo que sucede es que se vaya acentuando la incomodidad, la molestia y todo esto. Que eso no quita que aquí en sí, cualquier cosa que aparezca físicamente, todo eso tiene que ser, si tú así lo sientes, visto por, digámoslo así, profesionales de la salud, ¿no? Con sus pruebas, con sus cosas, porque para eso está. Porque eso es un hecho. O sea, en el cuerpo suceden cosas y eso tiene que ser visto. En este caso, puede ser por profesionales de la salud, si así tú lo consideras. Si crees que es grave, lo que sea, tal, eso, por supuesto, que para eso está. Ya después, lo que nos contemos hacia eso, pues siguen siendo las ideas que pesan más incluso que lo que ha sucedido en sí. También otra frase como porque a mí me pasa esto, o cuando esto se quite estaré bien. Entonces claro, le estamos dando, cuando esto se quite estaré bien, estoy dando ahí todo el foco a eso que está sucediendo, dándole incluso más importancia de la que tiene, porque muchas veces son cosas. ¿Cuántas veces hemos pensado que iba a pasar algo y no ha pasado? Que si en sí todo lo que pensáramos sucediera, pues en sí no estaríamos aquí, porque en realidad la tendencia que hay a pensar normalmente suele ser muy catastrófica. Entonces, muchas cosas de las que hemos pensado que creíamos que no iba a pasar, desde la preocupación, desde el miedo, no ha pasado. Y también ponemos el estaré bien, lo ponemos en manos de la idea, pasando por alto que en sí lo que está sucediendo, es un suceder, ¿vale? Sucede, ya está sucediendo. Pero en sí está pasando por alto que esto ya está como tiene que estar. O sea, porque al tener que estar bien, mal y todas estas cosas de analizarnos, autoanalizarnos constantemente desde la interpretación, también nos enredamos en definirnos por lo que está sucediendo, por los estados. Y de lo que estamos hablando aquí no es un estado, es algo que es permanente. Entonces, para notar eso, para sentir, tú puedes estar en un estado de rabia, por ejemplo, de tristeza, o con ruido mental, y eso está siendo experimentado por eso que está siempre en quietud y en calma. Entonces no hace falta que eso pare para tú percibir que todo está como está sucediendo, que todo está así, ya está. Ni bien ni mal, está sucediendo lo que está sucediendo. Y en sí lo que lo está experimentando está libre de ello, porque en realidad estoy siendo consciente de lo que está experimentando y no me estoy enganchando a lo que yo estoy interpretando o no es lo que yo estoy interpretando, porque en realidad no lo interpreta la identidad, sino que aparece como una mecanicidad. Me estoy enganchando a ideas que están apareciendo y eso ya es un gran descanso, es una gran liberación, porque ya no nos enredamos, no nos revolcamos con el suceder. Y en sí, aunque entremos al trapo, ¿no? a revolcarnos con ello, al ya notar, percibir eso que está siempre ahí, en calma, en quietud, eso que está siempre ahí, al notarlo ya se suelta por sí solo. No hace falta ni tener que soltarlo, no hay alguien soltándolo, sino que al tú reconocer que eso realmente que eres lo está experimentando y está libre de ello, porque lo sientes así, no es algo que sea un entendimiento, no es una idea, sino que es una comprensión, es un percibir, es un sentirlo, pues ya en ese momento ya se suelta, porque ya no te estás enredando con definirte con la idea que está apareciendo. Entonces aquí una pregunta que nos podemos hacer internamente,
que yo siempre invito a las preguntas internas como que, porque si nos las preguntamos de una manera mental, pues vamos a seguir respondiendo mentalmente, porque es de lo que más estamos acostumbrados. Una pregunta interna más bien es algo que yo siempre invito a cerrar los ojos, respirar y preguntarnos internamente, porque así es la manera un poco de conectar con el corazón, un poco de conectar la mente con el corazón para entendernos, conectar más profundamente con uno mismo. Entonces es preguntarnos qué parte de lo que vives es el hecho y qué parte es lo que piensas sobre ello. Entonces ahí ya podemos un poco discernir qué parte es hecho, qué parte es narrativa. Y ya simplemente por eso, y aunque percibas esa calma constante que hay sosteniéndolo todo, esa quietud, esa plenitud que siempre está, aunque eso no lo notes, ya con ese discernimiento desde el sentir, ya hay como una liberación, ya hay como un descanso, porque ya hay como una parte que ya a la que no me engancho y eso ya se cae por sí solo. Ya hay unas nubes que aparecen en mí que al no definirme por ellas se disuelven. Entonces, lo que pasa también después es algo como muy sutil, porque no solo aparecen pensamientos, sino que nos lo creemos. Claro, y al creernos los pensamientos, nos definimos por ellos, porque nos creemos esos pensamientos que aparecen. Como por ejemplo, pues soy insegura, soy inseguro, o soy una persona ansiosa, no soy suficiente. Es como que eso aparece como un automatismo y creemos como que eso aparece, como eso aparece en nosotros, creemos que somos eso. Entonces ahí la pregunta que internamente te puedes hacer cuando aparecen estas narrativas de carencia hacia ti es si eso eres tú o es algo que aparece en ti. Porque ahí, desde ese discernimiento, se puede notar que si yo soy capaz, si yo observo eso que está apareciendo, yo observo esa idea que aparece de mí, de soy inseguro, por ejemplo. Yo la observo, la estoy observando. Y si yo soy capaz de observarla, entonces no soy eso, porque si no, no sería consciente de esa idea. Entonces aquí es sentir, percibir eso que es consciente de la idea en sí. Y, y ahí aparece como eso, como una calma, porque al engancharnos, al definirnos por la idea, aparece esa superficie del océano que somos. Nos estamos definiendo por la superficie cuando nos enganchamos a la idea. Entonces ahí se convierte en una tormenta o un oleaje, comienza a haber oleaje, ¿no?, en la superficie. Nos definimos por eso, ese movimiento. Pero al discernir, sintiendo eso que aparece, esa idea, observándola y diciendo, vale, yo observo esto, pero no soy esto. Ya ahí hay como un profundizarse, un de repente me dejo y me voy a la profundidad del océano que soy. Y no te vas por esfuerzo, sino que sucede. Te vas y ahí te sumerges en ti y se nota esa calma. Se nota esa quietud, ese silencio. De hecho, estas preguntas internas, la invitación también es hacerla en silencio, porque en silencio es donde aparece todo conflicto hacia uno mismo. O hacia también los demás, hacia la vida, hacia todo en general. Como no estamos acostumbrados a estar en silencio, cuando estamos en silencio aparece todo. Entonces ahí estamos también dando una oportunidad a que salga todo lo que tenga que salir. Porque de lo que se trata, lo que aquí se apunta es a que dejar que se caiga lo que tenga que caer. Porque si se cae es porque está construido desde la ilusión. Porque si fuera verdad, no se caería. Seguiría estando.
Entonces, a la invitación de dejar que se caiga, y puede dar vértigo, puede dar miedo, claro, la identidad le da mucho miedo, mucho vértigo, porque se nutre de eso, se define por eso, se define por las ideas en sí, por lo que cree ser. Entonces ahí puede aparecer una resistencia. Y en sí también la identidad se miente a sí misma y para sí misma, para seguir perpetuando su mecanicidad y su automatismo. Y aquí también se requiere de una honestidad total contigo, porque en la honestidad está todo. En la honestidad está ya ver las cosas por lo que son en realidad, no por lo que crees que tienen que ser o que son, etcétera. Y desde ahí dejar que las cosas que se tengan que caer se caigan y las que tengan que sostenerse se sostienen por sí solas, porque aquí lo que está claro, en la naturaleza lo vemos, está todo sostenido ya. Y lo que lo sostiene es eso que somos, que todo es. Y eso que todo es ya es silencio. De hecho, las palabras están hechas de silencio. Por ejemplo, el ruido mental está hecho de silencio. La incomodidad está hecha de silencio. Todo lo que no queremos que pase o que suceda está hecha de silencio también. Todo está sostenido por un silencio que lo podemos usar un símil como si cogemos una pieza musical. Entre nota y nota hay silencios que no se perciben, pero que están ahí sosteniendo toda esa pieza musical. Es igualmente cuando aparece este ruido mental, que pongo a veces también esta metáfora del tren. Cuando hay mucho ruido mental, es como que un tren está pasando muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y claro, yo solamente estoy viendo el tren, pero entre vagón y vagón hay un espacio donde se está viendo el paisaje que hay detrás. Entonces, si pongo atención entre los espacios que hay entre pensamiento y pensamiento, ahí está ese silencio. Ahí está ese centro del huracán. Porque cuando nos definimos por las ideas, nos definimos por el huracán en sí. Entonces comenzamos a estar en total involucración con el huracán y nos vemos sumergidos en eso y a veces que no sabemos ni dónde estamos. Pero sí que al menos al parar y al sentir la incomodidad, al sentir el malestar, al sentirlo e incluso al observarlo, hay observación de eso, ya te das cuenta de que no eres eso porque lo estás observando. Entonces como que ya se genera como una aparente distancia entre lo que está sucediendo y lo que soy. Y ahí ya se suelta por sí solo. Entonces ya de repente te ves en el centro del huracán, en el ojo del huracán, que está siempre en quietud. Aunque todo se esté moviendo alrededor a una velocidad inmensa y frenética, eso que lo está viviendo en sí es la quietud del centro. Por eso es como volver a ti, es como volver a tu centro, que hay veces que se dice así también. Incluso volver es como puede dar confusión desde la identidad, aunque tienes que ir a otro sitio. Volver a ti es simplemente toda esa búsqueda que se hace afuera, esa búsqueda de ser que se hace afuera, es volverla hacia ti. Y desde ahí encontrarte, porque siempre has estado, siempre estás. De hecho, si cualquier momento que te pregunten, ¿tú eres? Sí, yo soy. Ya todo lo que se diga después, pues yo soy Tony, que nací en no sé cuándo, tengo tantos años, todo eso ya son ya añadiduras al yo soy que aparecen como experiencia, que no hay que quitarlas. Pero ese yo soy está libre de todo eso que está sucediendo. Toda esa aparente limitación que sucede y todas esas aparentes etiquetas e ideas que también suceden. Entonces, aquí esto no va de cambiarse, ni de tener que autodestruirse, ni de tener que nada de eso, porque en sí no es posible. Porque aquí lo que sucede, la idea de ti sucede de una manera automática. Aparece porque forma parte de la experiencia. Y no está mal. Lo que sí que por lo que sufrimos en realidad es porque creemos que solo somos eso.
que solamente somos eso que creemos ser, porque vivimos en la idea, vivimos identificándonos con las ideas. Y claro, por eso hay veces que la vida nos para de un modo u otro sentir, percibir eso, para que no te quede otra que volver a ti. Porque todo mensaje, todo, toda frustración, toda incomodidad, todo conflicto, todo eso es para volver a ti. Es porque cuando eso aparece es como un detonante de no estoy viviéndome por lo que soy, no me estoy reconociendo por lo que soy en realidad. Entonces, como, de nuevo, es como una señal para volver a ti, una invitación a volver a ti, constante, constante. Que incluso es lo único que puedes hacer porque no puedes ir a otro lugar que no sea a ti. Porque sin ti no hay experiencia, sin ti no hay experiencia, sin mí, por ejemplo, no hay experiencia Tony, por ejemplo. Entonces, y encima todo lo que estás experimentando, todo lo que está sucediendo, también eres tú. No es que seas tú de ser, sino que sucede también en ti, que es muy distinto, porque si no pensamos que somos también el otro, que lo que el otro me está espejando también soy, tanto lo negativo como lo positivo, que sí que el otro te puede espejar algo que tú eres, en este sentido, cuando se apunta desde aquí al haber esto apuntando hacia eso, puede aparecer un espejo o un reflejo de un apuntar. Pero en sí, a lo que se apunta en sí es algo que es, o sea, que es todo y está libre de eso. Es como que vivimos esta vida esta vida biográfica, de identidad y todo esto es como creernos que solamente somos la película, cuando en realidad somos la pantalla donde se proyecta la película. Y la pantalla siempre está libre de lo que sucede en la película. Puede aparecer en la pantalla una escena de guerra, una escena de asesinato, una escena de desamor, lo que suceda, y la pantalla sigue quedando libre. Pues eso es esa quietud que eres en realidad, y que está disponible a cada instante. No es que es algo que tengas que hacer cosas para llegar a eso, no es algo que tengas que obtener, es algo que ya está a cada instante. Lo que pasa, como repito muy reiteradamente, se nos pasa por alto porque estamos en la idea de lo que creemos ser. Entonces sí que los pensamientos sí que aparecen y desaparecen, sin más. Pero tú sigues, o sea, los pensamientos aparecen y desaparecen, son estados, pero tú sigues, tú estás. Entonces, claro, aquí es reflexionar, ¿no? Autoindagar, porque aquí va de autoindagar, de explorarse. Es decir, si puedes observarlo, no puede ser lo que eres, porque si no, no habría observación. Entonces, ese origen de la búsqueda que hablábamos anteriormente, es que porque la búsqueda, el arquetipo del buscador es muy importante, porque es algo que también hemos normalizado a través de la búsqueda del éxito, la búsqueda pues, de lo que la vida tiene que ser, lo que he creído que tiene que ser, porque así he sido educado para ello, y todo esto, porque cada etapa de la vida lleva sus cosas, pues todas estas creencias que pueden aparecer, que suelen ser limitantes. Entonces, desde la infancia, pues empezamos a construir algo, una idea de quién soy, la idea de que soy el cuerpo, el nombre, lo que dicen de mí, lo que creo de mí. Incluso tenemos muy en cuenta, ¿no? Desde la identidad, qué dicen de mí, qué piensan de mí, incluso qué creo de mí. Todo eso lo tenemos muy en cuenta porque es lo que nos define en ese momento, las ideas de lo que creo ser. Y ahí, claro, ya aparece una idea muy fuerte, muy como que se arraiga ahí, mucho, que es la de no soy suficiente, o esto no es suficiente. Y desde ahí, claro, empieza una búsqueda, porque esto no es suficiente, pues claro, como creo que no es suficiente o no soy suficiente, pues tengo que encontrar algo para que así lo sea. Y normalmente suele ser desde la idealización, desde las expectativas. Y ahí empieza una búsqueda de mejorar, de cambiar, de completarse. De hecho,
aquí a lo que se apunta más bien es a una disolución personal que aparece, porque cuando dejas que las cosas se caigan por sí solas, muchas ideas personales se desvanecen, porque están construidas desde la idea de lo que crees ser. Entonces, sí que hoy día se habla mucho de crecimiento personal, de desarrollo personal y todo este tipo de cosas que siguen siendo pues una búsqueda hacia lo que tengo que ser, mi mejor versión, todo ese tipo de cosas, sobre un control. Porque en sí, el cambio en sí, o sea, en sí no hace falta que cambies, porque en sí tú ya eres. Pero como la identidad se construye a través de estas ideas, sí que pueden haber unos hábitos más saludables, menos saludables, que a la hora de reconocerte por lo que eres en realidad se caen, porque ya no resuenan con eso que eres en realidad, como que ya no hay resonancia. Entonces ya no te resuena eso que anteriormente hacías, porque lo hacías por querer que te validaran, querer que te reconocieran, querer pertenecer y todo esto, ya simplemente eres tú auténtica, auténtico, natural, espontáneo, como lo es la vida en sí. Entonces se empiezan a caer aspectos de ti que estaban construidos desde esa idea de lo que querías ser. Entonces, esa mejor versión de ti ya está. Lo que pasa es que está siendo velada porque la mejor versión de ti ya eres tú la mejor versión en sí. Pero eso está siendo velado por la idea de lo que quieres ser. Entonces, si ese desarrollo personal, ese crecimiento personal sigue siendo una búsqueda de completarse, de mejorarse y demás a través de la identidad, lo que sucede es que se genera incluso una identidad más fuerte todavía, como incluso más, más desde el conocimiento, como sabionda, para entendernos, como que más de separación, en el sentido, es que tú estás dormido y yo estoy despierto. Es que yo estoy más evolucionado que tú. Todo este tipo de historias que aparecen, que sigue siendo confusión, sigue siendo confusión de ser. Porque aquí hay ignorancia también de ser, porque al final es una ignorancia que se va pasando por alto a través de definirnos por las ideas de lo que creemos ser. Entonces, lo que hay que tener también aquí, lo que se apunta aquí también, es que lo que llamamos maldad y bondad en el ser humano, por ejemplo, no es otra cosa que confusión y claridad de ser. Cuando alguien efectúa lo que llamamos, hace algo, el mal hacia uno mismo, hacia los demás, hacia otros seres, es porque hay una confusión de ser. Que normalmente esa confusión de ser está siendo velada está siendo producida, digámoslo así, por la identidad. Y eso genera unas acciones, unos actos que normalmente se etiquetan como malos. Y después lo que es bondad en sí es simplemente claridad de ser. Hay claridad de ser y hay bondad. ¿Por qué? ¿Por qué bondad? Se le llama bondad porque la bondad en sí es amor incondicional, en sí es amor. Y no un amor con condiciones, sino un amor incondicional. Que a eso también, si le podemos poner otra palabra a eso que somos, en realidad esa quietud, esa calma que siempre está ahí, eso que siempre sostiene todo permanentemente, es amor incondicional. No le importa experimentarse en confusión o en claridad porque siempre es todo, siempre es completo, siempre es pleno, siempre es total. Entonces no tiene nada que perder ni que ganar. Pero en sí que la experiencia es muy diferente vivirla desde el punto de partida de la confusión que desde el punto de partida de la claridad. Por eso el apuntar aquí es vivir en claridad contigo y poner también con los demás, porque al final te das cuenta de que todo está interconectado entre sí, porque todo es lo mismo y que el otro también eres tú, de un modo u otro. Está hecho de ti. Entonces todo lo que le hagas al otro te lo estás haciendo a ti también, por ejemplo. Entonces ahí ya comienza como ese discernimiento y esa empatía intrínseca que hay en el ser humano, en la humanidad en sí. Hay empatía, hay comprensión, hay compasión, pero para ello hay que definirse por lo que eres en realidad. El punto de partida tiene que ser la claridad. Si hay confusión, pues ahí ya hay egoísmo, hay envidia, todas esas, como la identidad se nutre de la comparación también, pueden aparecer prejuicios y juicios de manera automática en ti.
aunque reconozcas, aunque sientas eso que eres, eso que siempre está en quietud, las ideas siguen apareciendo y pueden seguir apareciendo juicios y prejuicios. Sí que es cierto que conforme más te reconoces por lo que eres, eso se va diluyendo, cada vez son más suaves, como que va cogiendo, tienen menos peso, van siendo más suaves y porque ya cuando aparecen ya no te enganchas a eso porque sabes que eso no es real, que es una ilusión creada desde esa falsa identidad. Y claro, aparecen estas frases internas, ¿no? Estas ideas de cuando sea mejor estaré bien. Entonces ahí, claro, cuando sea mejor estaré bien. Entonces, como tengo que ser mejor, pues me sumerjo en una búsqueda continua de mejoría, que puede ser hacia adentro o hacia afuera, porque también en el terreno del, de la autoayuda y todo esto, también hay como, se apunta a veces hacia adentro, pero de una manera también hacia tener que controlar lo que sucede en ti, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, cuando eso no es posible. Eso sucede y ya está. Y no hace falta, es que en realidad no hace falta controlarlo porque no es posible controlarlo y aparte no hace falta porque eso no te define. Y cuando ya no te defines por eso, pues igual que aparece, pues desaparece. Y claro, otra frase, otra idea es cuando lo consiga me sentiré completo, completa. Entonces aparece una expectativa de una meta. Cuando yo consiga esto ya seré completo, ya seré completa. Entonces estás pasando por alto realmente lo que eres, basándote en la idea de lo que crees ser. O todavía me falta algo. Entonces como que siempre me falta algo. Entonces ahí se nutre esa identidad falsa, se nutre de que en realidad hay algo siempre que falta para sentirme en completitud. Entonces aquí la pregunta que nos podemos hacer internamente es la de ¿qué estás intentando conseguir para sentirte completa o completo? Es que hay un poco para discernir, ¿qué estoy intentando conseguir para sentirme completo? Entonces ya observas, pues intentando conseguir esto, lo otro. Entonces ya desde ahí tienes como una visión más amplia de todo, como que todo se despliega en ti, todas esas posibilidades de lo que quieres conseguir y sientes eso que lo quiere conseguir realmente ya está libre de ello, ya lo tiene, porque ya es completo, ya es pleno, e incluso está libre de eso, de toda esa idea que está apareciendo en sí, porque la estás observando. Entonces, desde ahí, desde ese reconocimiento, se suelta también ese querer encontrar algo para tener que completarte, por ejemplo, porque ya al percibir, al notar ese trasfondo, eso que está ahí, experimentando todo, que es completo, que es pleno, que es total, esa profundidad del océano que eres, que siempre está en quietud, ya esas ideas se disuelven, desaparecen por sí mismas, porque realmente están construidas desde una interpretación, desde una expectativa y todo este tipo de cosas. Entonces, ahora también podemos ir a algo también muy simple, porque esto es muy simple en sí, lo que pasa es que lo complejo es la identidad es lo complejo en sí. Es algo que se nutre de tantas cosas que al final que al final lo ves todo muy complejo, muy difícil, ¿no? Incluso hasta ahí se incrementan también los miedos porque es todo tan complejo desde ahí, desde esa idea, que cualquier cambio en tu vida pues es un mundo, porque eso te define, claro. Cualquier cosa que te va a suceder te define. Entonces, eh, todo es como más complejo por eso, porque hay como más capas que van opacando, capa a capa van opacando, porque lo que tú eres no se apaga, no puede ser apagado porque siempre está, pero sí que hay capas que van apareciendo otra vez, idea tras idea, que me voy definiendo, van sucediendo capas que van velando eso que soy, lo van opacando. No lo apagan porque no lo pueden apagar, pero porque si no, no serías, no estarías, no existirías, pero sí que va velando eso que eres en realidad. Entonces, lo que podemos ver desde la experiencia directa, porque esto también estamos acostumbrados a una autoridad externa, ¿no? Que nos dice ya desde bien pequeños, ya sean los padres, los profesores, pues un montón de figuras no adultas que nos decían cómo son las cosas, cómo tenían que ser,
Y todo esto, y nosotros, pues, al final, pues eso es lo que, vale, pues esto es lo que tengo que conseguir, esto es lo que tengo que ser, esto es lo que cuando sea alguien en la vida, ¿no? Cuando sea alguien en la vida, ya seré completo, ya seré pleno, como si ya no fueras alguien. Siempre lo has sido. O sea, como si ya no fueras ya ese alguien que ya es completo, ya es pleno, porque puede suceder que desde la identidad se genera un alguien en incompletitud. Entonces, de la experiencia directa, que esto va de pasarlo por la experiencia directa desde esa autoridad interna, digámoslo así, porque es como recuperar, como recordar esa sabiduría intrínseca que hay en todos y desde ahí discernir, desde esa experiencia directa. Pero experiencia directa no desde la identidad, sino desde aquí, desde el corazón, desde el vivir las cosas sintiendo, en observación y desde el sentir. Entonces, lo que cambia pues, son pensamientos, emociones, sensaciones, experiencias, todo eso está en continuo cambio. De hecho, la vida, ya sabemos que por mucho, cuando la vida nos ha parado, pensábamos que las cosas nos preocupaba porque pensábamos que las cosas iban a parar, como que éramos a veces imprescindibles, ¿no? La identidad también, la falsa identidad se cree imprescindible también. Entonces, de repente paras, ya no puedes hacer lo que hacías antes y todo sigue, el mundo sigue girando, todo sigue funcionando, todo sigue, porque sí, esto sigue siempre. Entonces, todo cambia, pero hay algo que no cambia y esto podemos hacerlo ahora mismo sin hacer nada, ¿vale? Sin hacer nada, simplemente respirando, ya está, siendo, ya está, con lo que es simplemente ser y ya está. Puedes notar que estás aquí, puedes notar que eres. Y pueden aparecer pensamientos de un montón de cosas, ¿vale? Lo puedes observar sobre los pensamientos. Simplemente nótalo y observa. En realidad, yo soy en lo que soy. Ya todo eso que aparece como ideas de lo que quiero ser son ya adquisiciones, añadiduras que aparecen en mí. Y eso que lo que observa, eso que lo percibe, no necesita esfuerzo, no necesita mejora y no depende de cómo te sientes. Entonces, esto que percibe, esto ya está aquí. Y esto no se mueve, no se mueve. Aunque suceda el movimiento, puedes observar el movimiento y ver que eso está en quietud. Y esto hay veces que sucede de manera instantánea y otras veces que no sucede. Según también la cantidad de ideas por las que nos podamos definir, que son los velos que aparecen, velando, valga la redundancia, eso que somos en realidad. Y esto incluso, esto que observa, esto no cambia contigo, porque tú eres eso. O sea, no es que hayan dos, es que en realidad no hay dos. No hay esto y tú, sino esto eres tú experimentándote como esto. Es todo en uno. Porque en sí lo que son las ideas que aparecen no es algo que esté separado de esto que lo experimenta. Sí que esto que lo experimenta está libre de ello, pero en realidad no hay separación, porque si no, no sería vivible, no sería algo experimentable. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué hay en ti que está presente incluso cuando todo cambia? Cuando todo está en continuo cambio, ¿qué sigue estando ahí presente? Y puede decir yo estoy presente. Y ahí la pregunta es, ¿qué eres tú? Y ese que eres tú, hay veces, o en sí, la puerta final, digámoslo así, es que no hay respuesta en sí, porque es algo que no es una idea. Entonces, ¿eso qué soy yo? Se aparece la idea, pues sí, soy Tony y tal, no sé qué. Pues sí, son ideas que están apareciendo, que aparecen, me estoy definiendo por eso. Pero al sentir eso que está ahí, al sentirlo, notarlo,
al percibirlo, llega un momento que ese que soy, aunque aparezcan ideas de lo que creo ser, ahí ya no hay respuesta. Y está bien así, que no haya respuesta, porque en realidad eso que somos no es una idea. Entonces no puede ser respondido por una idea. Es solamente percibible, notable, solamente se puede percibir, se puede notar. No se puede intelectualizar. Estamos muy acostumbrados a tener que intelectualizarlo todo para ser. Entonces, aquí se señala algo muy profundo. O que realmente, no es que sea claro, sí, aquí se señala algo muy profundo que tiene que ser percibible, pero sí lo que se nos ha enseñado en sí es algo que está como muy arraigado, que hay algo mal en nosotros, que hay algo mal que tenemos que corregir. Y desde ahí, pues claro, queremos arreglarnos, mejorarnos, sanarnos, pero claro, ¿y si en realidad no hay nada que arreglar? ¿Y si en realidad no hay nada roto en ti? Sino que lo que cree que está roto es algo que vive desde las ideas o que se experimenta creyéndose en las ideas o que lo que eres ya es completo. Entonces, claro, aquí a través de esta indagación, ¿qué queda? Pues reconocer. Es lo único que queda. Reconocerte por lo que eres en realidad. Y de hecho es lo único que puedes hacer al volver a ti es reconocerte. Porque esto es un reconocimiento constante. Porque las ideas que suceden en ti a través de pensamientos, de sensaciones, de emociones, de experiencias, esas ideas siguen sucediendo, siguen apareciendo. Sí que es cierto que conforme más te vas reconociendo por la verdadera naturaleza de ser, por lo que eres en realidad, eso va perdiendo fuerza, va disolviéndose. Y aunque se disuelva puede aparecer otra vez, pero con menos fuerza, por ejemplo. Entonces ese reconocimiento es un volver a ti constante y en sí es ya como un descanso y una liberación porque ya sabes, no desde el entendimiento, sino que desde la comprensión, desde el sentir, desde lo vivencial, que ya está, que eso ya está en ti, que no hay posible pérdida, que no hay posible, que ya está, que hagas lo que hagas, salga como salga, no te define. Y eso libera mucho, porque cuántas cosas no hacemos por expectativas o por miedo a que no sé cómo va a salir o porque me defino por el resultado y no hacemos muchas cosas por eso, por miedo a que no me sale la palabra, miedo como a errar o miedo como a, sí, se gana como una parte de insuficiencia, sí, de que si esto no sale bien, pues ya es como que voy a caer otra vez en, no sé, en estar mal conmigo. Claro, hay que tener en cuenta que hay todo eso que sucede, esas ideas de estar mal conmigo, de todo, si caigo, todo esto, toda esta narrativa que aparece está hecha por la identidad que se cree carente y que se cree, porque en realidad es carente, porque es una ilusión, o sea, es que no, por eso se vive desde la carencia, porque en realidad es algo que no está, que se vive como real, pero que una vez que lo cuestionas ya empieza a tambalearse. Y todo lo que se puede tambalear en sí es porque está creado desde la ilusión. Porque lo que es verdad es sólido, es todo. O sea, es permanente, siempre está disponible. No es que algunas veces sí, otras no. Entonces es una vuelta todo el rato, volver a ti, constantemente a través de reconocerte por lo que eres en realidad. Por eso la invitación todo el rato es reconocerte, reconocerte, reconocerte. Y claro, no se trata de hacer algo para llegar a esto, porque esto pues no se logra. Esto no se construye, no se obtiene. Esto ya es. Como decía antes, como beber agua. Y no necesitas pensar estoy bebiendo agua, sino que lo sabes. Sabes que estoy bebiendo agua. No necesitas pensarlo.
Pues así es esto, así es el notar, el percibir eso que eres en realidad. Entonces puedes notar que eres sin necesidad de explicarlo. Simplemente notarlo, yo soy. Y estar cómodo simplemente con eso, yo soy, ya está. Y ya no hace falta que me diga más para ser. Ya después esto para el tema de reconocerte a ti. Después tú sales al día a día a la vida y tú tienes un DNI, un número, un nombre, unos apellidos y la vida sucede así. O sea, hay que moverse desde la identidad, digámoslo así, desde eso que tiene nombre, apellido, sexo, edad, todo esto, todas estas cosas que aparecen. Y eso forma parte de la experiencia. Eso es lo que sucede. Y para que haya experiencia, o sea, para que haya una experiencia humana, digámoslo así, tiene que suceder así sucede. Así funciona esta experiencia llamada vida. Pero en sí, eso no quita que tú solo lo puedas observar y ya no te defines solamente por eso, porque eres eso, solamente y ya está. Como si, por ejemplo, si hubiéramos nacido en una tribu, ¿no?, indígena, pues no tendríamos, a veces no tendríamos ni nombre siquiera, por ejemplo. Y tú seguirías siendo. No tienes nombre, no sabes ni tu edad porque no tienes calendario, nada. Y tú sigues siendo, no hace falta saberlo. No hace falta identificarte para ser, tú ya eres. Y eso es una gran liberación y un gran descanso. Entonces, claro, pues quizás hoy pues no te lleves respuestas y eso está bien, porque aquí no, a lo que se apunta no es para dar respuestas, porque las respuestas no te las puede dar nadie en sí, simplemente están en ti. Y por eso es apuntar ahí a esa sabiduría intrínseca para notar eso que hay en ti y ya esas respuestas que quieres encontrar las encuentras en ti misma, en ti mismo, de manera natural. Porque lo que el otro te diga sobre ti, lo que yo diga, por ejemplo, sobre Luisa, sobre María, es una interpretación. O sea, yo no he vivido lo que ellas han vivido, por ejemplo. Yo no he experimentado sus vidas. Yo no experimento esos cuerpos para saber qué se siente. Entonces, todo lo que yo pueda interpretar hacia ellas o hablar desde lo que creo que ellas son, por ejemplo, es una interpretación. Es una interpretación. Entonces, todo lo que te diga alguien sobre ti sigue siendo una interpretación, porque realmente no está experimentando pues ni ese cuerpo, ni esos pensamientos que aparecen en ti, ni sensaciones, ni emociones, ni experiencias que has vivido, ni que vives, ni que vivirás, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí que nos podemos ver en común es en sí eso que siempre está, permanente, en quietud, disponible, sosteniéndolo todo. Eso es lo que sí que somos en común. De ahí sí que puedo hablar de Luisa, de María, en ese aspecto, porque estamos apuntando a lo mismo. Pero ya hacia la identidad, las identidades son cada una diferentes porque se identifican con lo que viven, con lo que creen ser, entonces ahí ya se genera una cantidad de capas que son distintas entre sí, entonces eso, la única persona que lo vive, o sea, quien lo vive es quien lo experimenta. Entonces por eso, en realidad, estamos acostumbrados a preguntarle a otros, a veces, ¿no?, desde el autoconocimiento, desde la autoayuda y todo esto, a través de las terapias y todo esto también, qué soy, quién soy, y siguen siendo ideas, interpretaciones. Eso solamente lo puedes contestar tú, nadie te lo puede decir. Y también es, bueno, el percibirlos, el vivirlo en ti, esas respuestas, el notarlas en ti, es la única manera que también hay para soltar toda idea de ti, porque al sentirlo se suelta todo. Toda interpretación, todo eso se suelta, toda idea. Porque el sentir ya es como que libera, discierne de lo que son hechos de ideas. Y ahí ya hay como
una libertad bastante importante y un descanso también bastante importante. Y también porque lo que realmente eres no es una respuesta en sí. Entonces, cuando aparece ya este que soy, ¿vale? ¿Qué soy? Yo soy. Sé que soy, porque soy consciente de que soy. Eso es válido para todas las experiencias de ser. Soy consciente de que soy y ya está. Y ya, y lo que puedas percibir, pues ya eso ya, todo lo que aparezca desde las sensaciones de que estés sintiendo, ya son interpretaciones, son ideas. Pero en sí lo que es irrefutable, lo que no te miente, digámoslo así, lo que es verdad es lo que se vive, lo que es vivencial, lo que se nota, lo que se percibe. Desde ahí, desde esa verdad de ser. No desde la interpretación de lo que creo ser, sino que desde el reconocerse por lo que uno es en realidad. Ahí donde está esa verdad absoluta en la que todos estamos interconectados porque es lo que somos en realidad. Entonces, eso que está, es eso que está pues ahora mismo sin necesidad de definirse, sin necesidad de entenderse, sin necesidad de cambiar. Porque claro, no necesitas saber quién eres para ser, no necesitas mejorar para estar completa, completo, y no necesitas llegar a ningún sitio, porque esto ya es todo. No necesitas llegar a ningún sitio para ser. Y aquí una última pregunta que podemos hacernos es, ¿qué queda cuando dejas de intentar ser alguien? ¿Qué queda ahí? Porque aparece ese automatismo de para tener que me validen, que encajar, para que esto me salga como yo quiero, para todo este tipo de historias que aparecen cuando intentamos ser alguien, se suelta también por sí solo y también se vive como una liberación, porque ya estamos observando que aparece ahí como un querer hacer desde la necesidad, desde la ilusión en sí, desde la idea. Entonces solo esto y esto siempre ha estado, siempre está y siempre estará, porque es lo único que hay. Y es lo único que siempre... Por eso os digo que esto no es algo que de repente vayas a notar como nuevo, sino que te das cuenta en un momento dado, reconoces que toda esa ilusión que has vivido de ti, de lo que quieres ser, ha estado sostenida por eso que eres en realidad. Y por eso incluso no hace falta ni cambiar el pasado, ni preparar el futuro, sino que dejas que la vida sea. Así que después, de ese reconocimiento de ser, de esa plenitud, puede aparecer como unas ganas de compartir, de expresar, de hacer cosas, por ejemplo, porque es como que de esa liberación, ese descanso te da por eso, o no, o te da por estar contigo, más en quietud y tal, eso ya depende, es relativo. Pero sí que puede aparecer un hacer, pero ya no es desde la necesidad de tener que conseguir algo, de tener que completarte, sino que es un gozo, es un disfrute. Por eso el apuntar hacia esto es un gozo, es algo que se disfruta, es algo que yo, por ejemplo, yo hablo mucho de esto por eso, porque en sí es apuntar hacia mí. Yo al hablar de esto estoy apuntando hacia mí, reconociendo lo que soy, también reconociendo lo que son los demás, reconociendo lo que es el mundo, la vida, todo en general, todo lo que vemos como creación, reconociendo lo que es eso en realidad. Y al apuntar a eso es como estás mejor contigo, estás mejor con los demás, estás mejor con todo, porque te estás reconociendo por lo que eres en realidad. Entonces estás soltando mucha historia, mucha idea. Y desde ahí, pero ahí no hay una intención de tener que agradar o de tener que... De hecho, esto es un mensaje que es muy contradictorio para lo que... para la persona. La persona se nutre de la identidad. Entonces, como muy contradictorio, al fin y al cabo es como en sí, si lo hiciera para tener que, pues eso, que agradar o para vender más libros o para, yo qué sé, tener más sesiones online 1 a 1
o más, yo qué sé, más cosas que puedan salir, al final este mensaje es contraproducente para eso, claro, porque es menos popular. ¿Por qué? Por eso, porque no apunta a la persona. Está apuntando a lo que experimenta la persona, que es muy diferente. Entonces, por eso los que resonamos con este mensaje simplemente es por un anhelo de verdad, un anhelo, es por un amor hacia ti mismo, hacia ti misma, hacia también los demás, hacia todo, a vivir en tranquilidad, a vivir en coherencia, a vivir en autenticidad. Es un anhelo de eso, simplemente. Y aparece en ti también de manera automática, porque sí, porque así sucede. Y en otras personas pues no sucede porque no tiene que suceder. Y ya también se suelta la idea de tener que cambiar a los demás para que estén mejor y todo esto, porque te das cuenta de que cada uno pues resuena con lo que se está contando, con lo que se está identificando, y lo que lo está experimentando en sí siempre está pleno, siempre es completo, siempre. Entonces se está experimentando a través de la confusión, pero en sí pues eso sigue estando como está, como tiene que estar, que es permanente, es inalterable e inmutable. Y ya, entonces se suelta también como mucho control también hacia afuera, hacia tener que cambiar a los demás o tener que convencer a los demás de las cosas. Dejas que la gente simplemente sea, que los demás sean, que la vida sea. Y ya quien resuene y te pregunte, oye, ¿y esto por qué lo ves así? ¿Y esto por qué lo ves? Ah, pues qué interesante esto, tal. Pues ahí sí que, por ejemplo, se abre una puerta a explayarte, a decir, pues mira, pum, pum, pum. Pero esto no va de un adoctrinamiento, de un tener que cambiar a nada, sino que esto sucede por resonancia, como todo, como todo. Todo se conecta por una resonancia. Y bueno, a todo esto ya llevamos hora y media, que me acabo de dar cuenta, que he perdido la noción de tiempo total. Y nada, no sé si aquí Luisa o María, si tiene algo que compartir, que preguntar, que decir, no sé, si con total libertad, si sí, bien, si no, pues también, ya sabéis que está todo bien. Pero siempre doy oportunidad, porque esto como también a través de preguntas uno va indagando, uno va profundizando y uno va cuestionando, pues también es una oportunidad para apuntar a eso a través de la experiencia directa, de la experiencia personal, vamos. Bueno, Tony, yo quería simplemente darte las gracias. Me ha parecido como una charla muy interesante, muy profunda. Hay cosas que se quedan como en la superficie, que me cuesta entrar hasta Mm. llegar ahí. Me interesa mucho lo de los velos de la identidad, porque cuando estás ahí no sabes muy bien cómo gestionarlo. Ujú. Y aunque tú haces esas preguntas, luego esas preguntas también me resulta difícil llegar Ya, entiendo. hasta la parte de abajo del mar, ¿no? De la calma, ¿no? Sí. O sea, estoy completamente en la marea total y llegar a la parte como interior de las profundidades del océano me resulta difícil. Yo creo que el mensaje un poco es intentar llegar ahí. Lo que pasa que habrá que ser una buena buceadora para poder hacerlo y poco a poco pues espero ir conociéndome mejor y ser mejor exploradora, como dices, Ujú. para poder controlar bien las cosas que vienen de la afuera, porque sí que es verdad que a veces es como un tsunami, ¿no? Sí, Y aunque tú creas que lo tienes bajo control, es totalmente, o sea, es una equivocación porque es que te avasalla de tal manera que ya ese día es como que se ha convertido en gris. sí. Entonces, en cierta forma, me interesaba mucho tu charla. Me he quedado con varios conceptos apuntados aquí que me parecían como para ir dándole vueltas Ujú. y simplemente te quería dar las gracias. Pues gracias a ti por estar y por compartir. Y bueno, al final esto sucede, ese llegar a la profundidad que comentabas, al final sucede por un interés hacia esto, o sea, hacia reconocer lo que eres en realidad. Que eso también hay un anhelo, por eso el anhelo que aparece en ti, de repente, si es un anhelo real hacia la verdad de lo que eres, de repente aparece un interés hacia esto para seguir, como tú bien decías, el tema de los velos, para seguir identificando velos, seguir apartando velos, porque los velos no tienen que ser eliminados, de hecho no pueden ser eliminados, no hace falta que sean eliminados. Algunos sí que se disuelven porque se desaparecen porque
porque así sucede, otros pueden quedarse. En sí lo que aparece es como un apartar, los velos se apartan y de repente sientes, notas eso que está siempre ahí disponible y que siempre está ahí sosteniéndolo todo, que es esa quietud. Entonces, pero eso aparece de manera en ti, como ese interés, es un interés hacia esto. Es un interés incluso puede aparecer, en mi caso, por ejemplo, cuando yo comencé este camino de disolución, al principio había como una lucha interna, ¿no? De un cuestionar de qué está diciendo esta persona que no puede ser, porque yo soy esto y punto. Pero después había una cosa también, como un tirarme hacia más, hacia querer saber más, hacia querer y saber más, comprender más. Porque en sí para mí lo más esclarecedor fue de esto, porque yo al principio sí que lo viví más como desde el entendimiento, porque yo también era muy mental, muy analítico, muy estructurado y todo esto. Y sí que todo al principio pues yo lo filtraba desde el entendimiento. Pero ya que una vez de repente me di cuenta, o sea, como que de repente también porque una persona apuntó a eso también, insistía mucho en eso, en que esto no es algo que hay que entender esto no es una idea, es que esto no es algo que sea una idea que haya que repetir o que haya que hacer o que haya que lograr, porque si no se crea otra identidad nueva, sino que es más bien un sentirlo, un vivirlo, un percibirlo, que en momentos puede ser como muy, yo qué sé, muy instantáneo, muy cortito, lo puedes sentir incluso así, muy cortito, pero ya ahí es suficiente ya ya una vez que lo vives, aunque sea muy cortito, ya sabes ya sabes lo que es, ya sabes lo que es, y al notarlo, al percibirlo, ya se queda eso en ti. Incluso puede suceder que desde la identidad quieras, a través de prácticas de meditación, de no sé qué, llegar a eso, que sigue siendo como un hacer desde el control y todo esto. Entonces, por eso siempre aquí lo que se apunta es a simplemente permanecer en ti, en sentirte, pero sentir eso que está ahí siempre permanente, que por mucho que todo se esté moviendo, por muchos velos que hayan y tal, hay algo ahí que es lo que eres en realidad, que lo está sosteniendo y que está en quietud, que está en calma. Y que sucede también, lo podemos ver. Yo, por ejemplo, puedo recordar en la memoria vidas, experiencias en la vida en el que para mí ese momento era un mundo. O sea, esto me está pasando, madre mía. Cuando el accidente, por ejemplo, yo de las cosas más dolorosas que he vivido es el del accidente. Y para mí en ese momento, pero algo muy, que yo pensaba que de por vida me iba a quedar, o ya con ansiedad, ataques de pánico, yo pensaba que eso iba a estar así siempre en mí. Y, y claro, y ahora lo miro desde ahora y es como que es como que lo has vivido, pero que no te ha tocado en sí, que es real. Es que no, es como los sueños, que vives un sueño y en ese momento es muy real. Una pesadilla, por ejemplo, te levanta y te despiertas ahí sobresaltada, te despiertas ahí como muy angustiada y después te das cuenta de que ha pasado y todo sigue y todo está como está y ya está. Entonces, lo que pasa que muchas veces la experiencia de aquí, hay veces que también el símil que se hace con los sueños. Cuando estás viviendo un sueño es real, o sea, en ese momento estás viviéndolo como real. Eso te preguntan, yo estoy soñando, por ejemplo, sueño que soy un caballo blanco por un prado, en ese momento me preguntan, ¿tú quién eres? Pues soy un caballo blanco por un prado, ¿no? Digo que soy Tony, durmiendo en no sé dónde. Soy eso en ese momento. Y de hecho, en ese momento no soy solamente el caballo no soy solamente el caballo corriendo, soy también el prado, soy todo lo que aparece porque estás apareciendo en mí. Pues aquí lo que sucede es lo mismo. Aquí es lo mismo, lo que pasa es que la identidad cae o interpreta que esto no es real, que esto es un sueño, no es real. Entonces ya es como que no, es real, en el momento que lo estás viviendo es real, claro. Es como en el momento que yo me definía por lo que me definía y cuando era victimista, entraba en victimismo y todas esas historias, pues
para mí era lo real, claro que era lo real. En ese momento yo lo vivía muy real, pero después ya, al no definirme ya por eso, ya se suelta esa identidad y te das cuenta de que no era real, de que realmente era como vivir en una ilusión, pues eso, en una ilusión de ideas. Y te das cuenta de que ese monstruo tan grande, esa sombra tan grande que creías que se había creado a través de los miedos, las preocupaciones y todo esto, era muy sólido hasta que de repente no lo es. Porque en sí las ideas son como la cárcel nuestra son como barrotes de la cárcel en sí, cada idea es como un barrote de la cárcel y creemos que son muy sólidas hasta que de repente nos damos cuenta de que no lo son. Entonces, pues, esto al fin y al cabo es tomárselo en el sentido de que la vida, o sea, al fin y al cabo, la vida sigue, todo sigue como tiene que seguir, que aparece un anhelo en ti de seguir interesándote en profundizar en esto, en vivirlo, en sentirlo y todo esto, genial. Que no, pues también no pasa nada, porque ya sabes que no hay pérdida ni ganancia en sí. Al final lo que se da y la persona, lo que es el ser humano en sí, cada uno experimenta lo que tiene que experimentar y sin más y ya está. Y en sí, al menos ya, aunque esto que se divulga aquí, esto que se apunta, aunque sea solamente desde el entendimiento, ya entender que en sí no hay pérdida ni ganancia, que todo está como tiene que ser y ya está, pues ya hay una liberación y un descanso ahí. Entonces, sea como fuere, ya hay capitas ya que se están disolviendo, porque ya a cuestionar algo, quieras o no, se disuelven cosas que antes dabas por hecho, por sentadas, y después pues no lo son así. Así que pues nada, pues agradeceros un montón porque hayáis estado aquí acompañándome y, y nada, nos vemos prontito. Yo siempre lo que digo, que cualquier cosita, pues me podéis preguntar, consultar, lo que queráis. Tengo intención de hacer meditaciones porque sí que a través de la meditación no es algo que sea necesario en sí, porque esto ya se puede vivir en tu día a día, no hace falta hacer nada para sentir esto, para notarlo. Pero sí que la meditación es un poco un acompañamiento a llevarnos hacia esa puerta a dejarte como llevarte de la mano a la puerta y dejarte en la puerta para, si resuenas con eso, en ese momento lo sientes, pues cruzar esa puerta y, y como saltar a ese abismo que es todo y que todo lo sostiene. Gracias, Tony. Gracias a ¿Cómo ti estás? también, María. Un Mira, placer. quería hacer un Sí, comentario rapidito. claro, por supuesto, dime. A mí me hace sentir muy tranquila tener el control. Eso es lo que me da tranquilidad, ¿no? Ujú. Y no puedo evitar, cuando creo que voy a perder el control, sentir miedo, sentir angustia. Pero como es algo que no lo controlo yo, o sea, las sensaciones, Sí, y ahora me pregunto, ¿por qué tengo tanto miedo de perder el control? Pero es una pregunta que me hago no para la mente, digamos. sí. Entonces eso me ha, bueno, me saca como un poco de ese círculo vicioso. Ujú. Quería comentar simplemente y darte las gracias por esta charla. Fue muy hermosa, de verdad. Y bueno, saludos a la invitada también. Gracias a ti, María. Gracias a ti y también por Bueno, compartir. Un placer. Para mí un placer. Pues a ver, comentarte. Claro, aparece un miedo, porque en sí, claro, a ver, aquí sucede una cosa, que es que la identidad, claro, la identidad está ahí, porque la identidad es una mecanicidad, es un automatismo. En ti también hay un anhelo de reconocerte por lo que eres. Entonces, por eso me decías que la pregunta, esto lo hacías de corazón, ¿no? O sea, como que está, o sea, eso ya, hay un sentir ahí como un anhelo de esto, que eso aparece de ahí en ese, digámoslo así, de corazón, para entendernos, para un poco discernir. Claro, sucede como que hay de repente en nosotros hay como dos cosas. Está la identidad
y lo que es real, ¿no? Como que de repente somos conscientes de eso. ¿Qué sucede? La identidad se nutre de lo que siempre se ha nutrido, pues de la búsqueda, de creerse incompleta, de creerse necesitada y todo esto. Cuando aparece ese miedo es porque, claro, la identidad tiene miedo a desaparecer. Entonces, como tiene miedo a desaparecer, una resistencia, aparece una resistencia. Que en sí la identidad no es nada, porque la identidad en realidad es que no es nada. La identidad no es nada, no es nada. O sea, no es, simplemente es humo, como yo les digo, es algo que está ahí, que no podemos verlo, pero que está ahí, porque son ideas a través de automatismos y mecanicidad, pero ya está, sin más, y forma parte de la experiencia. Y entonces también ahí en ese momento de sentir ese miedo, es dejar de sentirlo, y ahí también, en ese dejarte sentir, puedes observar, puede haber observación hacia la identidad. Es decir, vale, esto en realidad quien lo está sintiendo en sí es esa identidad, esa mecanicidad, es ese automatismo. Y ahí tú ya al percibirlo, tú ya te ves libre de eso. Porque el miedo aparece, como tú bien has dicho, aparece por sí solo. O sea, eso no se puede controlar. Ninguna sensación se puede controlar, ningún pensamiento, ninguna emoción. Nada se puede controlar en sí, porque todo sucede de manera automática. Pero en sí, para discernir, en sí, en observarlo desde lo que eres en realidad, desde el reconocimiento de ser, sí que sirve como en ese momento parar y vivir el miedo, vivirlo. Y al vivirlo te das cuenta de que no pasa nada. Y al te darte cuenta de que no pasa nada, dices, pues si no pasa nada es porque estoy libre de esto, en realidad. Y ya al notarlo, se disuelve. Se disuelve. Y yo en mi caso, yo los miedos, bueno, yo ya sabéis lo que me conocéis de antes, pues llegó un momento que ni hasta podía estar solo en casa. Entonces eran miedos como muy de la reciente, miedos muy, muy primarios, ya siendo adulto, y yo pensaba que igualmente iba a seguir así siempre, porque eran miedos muy que incluso el cuerpo reaccionaba con temblores, taquicardias, se adormecía parte del cuerpo, y bueno, eran síntomas muy fuertes, como que eran ataques de pánico, y yo pensaba pues que eso iba a ser siempre así, porque yo no sabía eso cómo hacer para que eso se fuera. La cosa es que hasta que no dejé que eso fuera en sí, que notarlo, sentirlo, percibirlo y ver que no pasaba nada en sí, que toda esa preocupación, esas ideas que me aparecían a través de esos síntomas, todas esas ideas que yo tenía hacia los síntomas en sí, era lo que estaba nutriendo el miedo. Todas las ideas de lo que creía que me iba a pasar, de lo que creía que iba a suceder si tenía esos síntomas, y todas estas interpretaciones que aparecen, era lo que nutría ese miedo, esa sombra que cada vez era más y más y más grande. Entonces, hasta que no llegó un momento que dije, pues Tony, pues ya está, déjate vivir, déjate sentirlo y que sea lo que tenga que ser. Y después me di cuenta de que no sucedió nada, y eso te da una confianza suficiente para, en realidad, notar que estás libre de eso, en realidad. De que se vive como real en el momento, pero que en sí no te está tocando, no toca lo que eres en realidad. Entonces es una gran liberación, un gran descanso. Entonces yo, por ejemplo, taquicardia puede venir porque el cuerpo funciona así, yo qué sé, taquicardia. Si yo de repente tengo, yo qué sé, aparece cualquier situación de un sobresalto, de un susto, el cuerpo reacciona, hay un susto, hay una taquicardia, hay un sudor, hay un miedo, ¿no?, que aparece. Que eso sucede porque para que haya experiencia, ¿no?, digámoslo así, en la línea de tiempo, tiene que haber una supervivencia del cuerpo. Entonces eso es un mecanismo de supervivencia que es perfecto para que haya experiencia, porque si no, no habría experiencia de tiempo, ¿no?, en este caso, de una identidad biográfica que va viviendo a través de años. Pero en sí que cuando eso pasa, están los síntomas ahí, pero después ya, vale, pues sigo estando, todo está bien, ya está, ha sucedido, vale, ha sucedido. Sigo estando los síntomas porque el cuerpo necesita su tiempo para volver otra vez a estar en calma.
pero en sí ya te das cuenta de que todo eso que genera el miedo en realidad es el engancharte a las ideas, a identificarte, a definirte por las ideas, por las interpretaciones de lo que crees que va a pasar o que tiene que pasar, que es control en sí hacia la vida. No sé si María te he contestado o no lo sé. Sí, gracias, Vale, Tony. porque si da cualquier duda o cualquier cosa me comentáis y yo sin problema os puedo de repente, porque esto como es algo espontáneo que surge todo, al final también lo que se apunta es en común para todos en sí, toda experiencia en sí, todo ser en sí, ¿no? De experiencia de ser humano en este caso, pero en sí que después, pues como pueden aparecer ciertos bloqueos, resistencias, pues eso, si no se comunica, pues no podemos seguir profundizando para entenderlo. Pero si te ha quedado claro, pues me alegro que así sea. Así que pues nada, bueno, pues agradeceros muchísimo de corazón por estar aquí y nada, las personas también que lo vean después en YouTube, en diferido y demás, pues también gracias por estar y nos vemos también prontito. Y nada, y a seguir, si es que no queda otra. La vida sigue, siempre. Gracias, Tony. Gracias, un Hasta luego. abrazo y besazo. Feliz día. Gracias, Chao. feliz día. Chao, chao. Chao, chao.